Me agrada la forma de ser de Josué y la decisión que él tomó en este momento, frente a un pueblo, frente a toda una nación, ¿verdad? Frente a personas que estaban delante de él, que inclusive eran tal vez algunos de ellos de su propia familia. ¿No cree? ¿No cree que ahí había tíos de Josué? ¿No cree que había primos de Josué? ¿No cree que había ahí, verdad, quizá los amigos de la infancia de Josué? Los que habían crecido con él, los que habían jugado con él, los que habían estado con él durante quizá momentos difíciles de su vida, ahí estaban y eran parte también del pueblo de Israel. Y él se levanta, ¿verdad? No rechazando al pueblo, no atacando al pueblo porque tuviera raíz de amargura contra ellos, porque sabe, hay personas, quizá usted está apenas empezando a servir a Dios, pero hay personas que con los años, en lugar de aumentar el gozo en su corazón, en lugar de aumentar la alegría en su corazón, en lugar de aumentar la santidad en su corazón, en lugar de tener más frutos del Espíritu Santo, hay personas que con el paso de los años, ¿verdad? Y usted tiene que saber, en lugar de ser más llenos del Espíritu Santo, se han vuelto amargados y se han resentido con la gente, se han dolido con las personas y ahora, ¿verdad?, ya no quieren servir a Dios porque alguien les hizo algo o muchos les hicieron muchas cosas. Pero Josué no estaba delante del pueblo porque tuviera una amargura en contra del pueblo. No les estaba hablando así porque estuviera, ¿verdad?, herido por ellos y estuviera hablándoles con resentimiento. Estaba delante de ellos simplemente, ¿verdad?, por ese toque del Espíritu Santo, hablando a toda una nación y diciéndoles: es necesario que si ustedes van a servir a Dios, lo sepan, ¿verdad?, que al que van a servir y al único que van a servir es al Señor. Y amado hermano, cada vez será más difícil guardar esto, quizá, por lo que se aproxima, por estos últimos días. Y aunque este momento de Josué tiene tantos años de haber sucedido, ¿verdad?, hoy el Señor, a través de su palabra, nos sigue haciendo el mismo llamado que a través de Josué un día le hiciera a todo el pueblo de Israel. No puedes servir a Dios y servir a dioses ajenos al mismo tiempo. Amén. Y mira, Josué radical, Josué sin temor a los hombres. ¿Usted cree, amado hermano, que había una posibilidad por lo menos de que cuando Josué se puso delante del pueblo, usted cree que había una posibilidad por lo menos de que el pueblo hubiera apedreado a Josué? ¿Usted cree que había una posibilidad de que el pueblo, ¿verdad?, enardecido, quizá enojado o ofendido con él, levantara, ¿verdad?, piedras? No había pavimento. Levantara piedras del suelo y se las lanzara a Josué para matarlo, como lo hicieron con Esteban. Había la posibilidad. Era todo un pueblo. Era un pueblo numeroso. Pero ese Josué radical y sin temor a ellos, sin temor a la reacción de alguno de ellos, sin temor, amado hermano, a la respuesta de alguno de ellos, se levantó y les dijo claramente: es imposible servir a Dios si se quiere servir a otro. Es imposible. ¿Y sabe? Josué tomó el riesgo. Amén. Amén. Josué tomó el riesgo. Porque, ¿sabe? El celo y la pasión que había en su corazón era más grande que el deseo de quedar bien con ellos. Porque tenía un celo santo por Dios, un celo verdadero por la obra de Dios, por las cosas del Señor, por Dios mismo.
hermano, aún arriesgar su propia vida, aún arriesgar las amistades, o arriesgar los compromisos, o arriesgar las relaciones que él podía tener con la gente, pero él quería servir a Dios en santidad, en la pureza de que su entrega fuera solamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se presenta delante del pueblo, y ya lo leímos nosotros, les dice lo siguiente, ¿verdad? Número 1, porque si usted observa, el versículo número 14 termina diciendo, servir a Jehová. Amén. ¿Ya lo vio? Termina diciendo el versículo 14, servir ¿a quién? A Jehová. Servir a Jehová. Pero antes de terminar con esta palabra, en este versículo, y decirles servir a Jehová, el primero dentro del mismo versículo les está diciendo lo siguiente. Número 1 les dice, para concluir servir a Jehová, antes de eso, número 1 les dice, teman a Jehová. Amado hermano, nadie puede servir a Dios si primero no teme a Dios. Si no teme a Dios. Porque el temor, amado hermano, precisamente inspira a una persona a no fallarle a Dios, a procurar no fallarle a Dios, a esforzarse por no fallarle a Dios, a esforzarse, amado hermano, por obedecer a Dios, ¿verdad? A pesar de cualquier cosa y de cualquier situación, o de cualquier oposición, o de cualquier resistencia. Teman a Jehová, les dice Josué. Teman a Jehová. Hace unos días estábamos compartiendo, ¿verdad? Que Dios nos enseña, amado hermano, a obedecer, nos agrade o no nos agrade, ¿verdad? Que hay cosas, amado hermano, que nosotros tenemos que obedecer a Dios, que son muy agradables para nosotros, ¿verdad? Pero hay cosas, amado hermano, que Dios en ocasiones, ¿verdad?, nos pide, que nos cuestan trabajo hacer, que nos cuesta trabajo hacer, hermano. Pero sabe, el temor a Dios, ese temor a fallarle, ¿verdad?, nos ayuda, nos impulsa, amén, para hacer lo que Dios nos pide. Ese pensar, ¿verdad?, no me puedo permitir hacer esto, no me puedo autorizar a mí mismo darme esta libertad o este libertinaje, porque yo estaría ofendiendo al Señor. Hace algunos años a un hombre que no era cristiano, por cierto, un grupo de compañeros de trabajo, porque este hombre era un hombre que había dado, aunque no era cristiano, tenía algunos principios, digamos, morales en su vida, y había dado un buen ejemplo a sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Y un día los compañeros de trabajo, que ya no hallaban cómo hacerle caer, porque ¿cuántos trabajan en una empresa y saben que muchas veces los compañeros que están alrededor andan buscando la manera de hacernos caer? ¿Verdad? ¿A usted le ha pasado eso? ¿Lo ha vivido? Que le andan buscando, ¿verdad? Y los compañeros de trabajo andaban buscando cómo hacerle caer, y un día dijeron, ya sé, le vamos a preguntar algo. Y toman a este varón, se sientan con él a la hora del almuerzo y le dicen, ¿tú qué harías si estuvieras, verdad, con una mujer muy guapa, muy atractiva, muy llamativa, estuvieras en un cuarto solo con ella, ¿verdad?, con la puerta cerrada, y no hubiera en ese lugar ninguna otra persona, pero además ella estuviera completamente desnuda? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías?
Teman a Jehová, hermanos. Número 1. Y este hombre contesta, mira, ¿verdad? Le dice al compañero y oyendo todos los que estaban ahí esperando, ¿verdad? La respuesta. Dice, yo no sé lo que haría si estuviera en una habitación sola con una mujer muy atractiva, totalmente desnuda, ¿verdad? Y nos hubieran encerrado con llave. No sé lo que haría, pero lo que sí sé es que nunca permitiría que me metieran en una habitación sola con una mujer en esa condición. Amén. Nunca permitiría que me metieran ahí. Nunca dejaría que me metieran ahí, ¿verdad? La respuesta que ellos no esperaban. Dice Josué, y servid a Jehová, dice el final de este versículo, pero comienza diciendo, teman a Dios. Por eso, amado hermano, cuando tú decides en tu corazón servir a Dios, ¿verdad? Te ves enfrentado a situaciones, a problemas, a necesidades, a circunstancias difíciles, porque Dios está probando tu temor a Jehová. Número 2, les dice Josué a este pueblo, teman a Dios. Número 1, entramos por el temor a Dios, ¿verdad? Ya escuchamos nosotros que hay que estar agradecido con Dios, pero ¿sabe? En la misma gratitud a Dios nos lleva el temor a Dios. Amén. Teman a Dios y después les dice Josué, y sírvanle con integridad. Ay, amado hermano, en estos 20 años, ¿verdad? No tenemos los años que tiene el hermano Whitmayer, dice el hermano Whitmayer, ¿verdad? Dice, hermanos, dice, hay unos hermanitos, dice. Se agarra su cabeza, ¿verdad? Porque ya ve que él siempre anda levantando promesas en muchos lugares, ¿verdad? Como ayer que nos agarró inesperadamente, ¿verdad? A todos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Pero, ¿sabe? Dice el hermano bromeando, ¿verdad? Hay algunos hermanitos, dice, que si no hubiera infierno ya hubiera levantado una promesa, dice, para que lo construyeran. ¿Verdad? Y se agarra su cabeza. Su copa. Amado hermano, dice, sírvale con integridad, sírvale con pureza, sírvale con limpieza, sírvale sin hipocresía, sírvale con honestidad. Y yo le digo, ¿verdad? Me acordé de él porque en tantos años yo creo que ha visto tantas cosas y ha oído tantas cosas. Y el hermano Guerrero, igual en sus 35 años, si viniera él y nos platicara algunas experiencias, ¿verdad?, que le ha tocado vivir con personas que han dicho, soy siervo de Dios, y que se han manejado sin integridad, sin honestidad, sin sinceridad. Hermano, los vamos a encontrar en el camino, ¿verdad? Y una vez le digo para que no se espante. Los vamos a encontrar en el camino. Amén. Pero mire, un día orando a Dios, le estaba yo diciendo al Señor, Señor, tú eres un padre de familia, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que los padres de familia, cuando tienen varios hijos, por ejemplo, no es mi caso porque tengo un solo hijo, y yo les digo, es el regañado y es el consentido. O sea, es el único, ¿no? O sea, le toca todo, ¿no? Que lo consiente y que lo regañe, ¿no? O sea, le tocan las dos cosas, ¿verdad? Le toca todo. Es el buen hijo y el mal hijo. Como es uno, pues le toca todo, ¿verdad? Pero cuando los padres tienen varios hijos, normalmente tienen hijos que son más obedientes que otros, ¿verdad? Hay siempre el más obediente y el menos obediente, ¿verdad? Hay siempre el más cumplido y el menos cumplido, ¿verdad?
Hay siempre, ¿verdad? Los papás dicen, hombre, si cuando creció Juanito, ¿verdad?